ustedes, Néstor, buen día. Sí, señor. Son las 8 de la mañana, 50 minutos. ¿Quedaron disipadas, María Consuelo, sus dudas sobre la firma de la carta? Claro que no. Claro que no, me parece que el error se profundiza, porque es que además cuando uno vuelve a la carta, todo es en plural, como si no existiera una cédula por cada una de las personas. No queremos, apoyaremos, no queremos continuar en el centro, merecemos una salida digna, esperaremos. Perdón, esa es la candidata a ser presidente de Colombia, la que habla en plural, su marido por ella. No, a mí no me queda claro, Néstor, pero me queda aún más grande el interrogante de si esta entrevista no es la antesala para que el doctor Laforí se entregue a la candidatura de Iván Cepeda, porque es que los halagos y la forma elogiosa como se refiere a él, en contraste con todo lo que habla del Centro Democrático, me dejó impactada. Se lo pregunté en María Consuelo, pero es decir, no creo que la señora tan de derecha María Fernanda Cabal y el señor tan de derecha José Félix Laforí vayan a terminar en la candidatura del petrismo. Pues sería muy raro, sería un acto de giro político, como no hemos visto, es decir, de los muchos ejemplos que hay en la historia. Pero vimos la misma entrevista, ¿no? Sí, con de este travestismo supuesto político, esto me costaría trabajo. Señor Con Álvaro. este supuesto sismo yo no creo que va a pasar nada. A Uribe no creo que le importe mucho porque él tiene dos candidatos, De la Espriella y Paloma. No le preocupa que Cabal apoye a De la Espriella en primera vuelta, al contrario, yo creo que le sirve para que no se perciba que el uribismo abandonó a De la Espriella. Si Uribe no hubiera amparado a De la Espriella, este sería un candidato relevante, nunca habría subido en las encuestas. Si lo abandonara ahora, no tendría posibilidad de pasar a segunda vuelta. Si llega es por apoyo de Uribe, siendo el candidato de Uribe. La candidatura de Paloma es distinta. En la consulta tiene un propósito claro. Uno, terminar de anular a la centroderecha, quedarse con la centroderecha que se entregó al uribismo y lo viene haciendo desde hace 20 años. Pero déjeme terminar esta frase que es la más importante. Del expresidente Uribe para cambiar todo el ajedrez político, algo así le entiendo. No está cambiando nada. Él tiene dos candidatos. Yo creo que él cree que el que puede ganar es De la Espriella. Y lo que busca con la candidatura de Paloma, sobre todo, porque sabe de política, es diluir el apoyo del centro a Sergio Fajardo. La candidatura de Paloma no es contra De la Espriella, después los va a unir, es contra Fajardo. Si Fajardo llegara a estar muy alto en las encuestas antes de primera vuelta, algo hace para unir esas dos candidaturas. Pero ¿esto qué tiene que ver con esta carta? O sea, lo que supuestamente usted dice que tiene dos caballos en la carrera, ¿qué tiene que ver con esta división? Esta tiene división todo que ver. Solo debilita cualquier persona. No debilita nada. Por supuesto porque igual el Centro Democrático va a estar uno con Paloma y otro con De la Espriella. Uribe tiene dos candidatos. Toda la derecha está libre para votar por Paloma en marzo. En segunda se divide y Uribe mirará. Si Fajardo amenaza con llegar a segunda vuelta, pues los une. Y si no, trata de hacer el 2-3. Pero yo no creo, Néstor. Esto está pasando porque Uribe maneja todos los hilos y esto no le quita un pelo a Uribe. ¿Qué es el 2-3, Álvaro? Discúlpeme que no entendí. Pues tratar de llegar con De la Espriella de segundo, que pase a segunda vuelta y que quede tercera Paloma. Bueno, pero Néstor, mire, yo francamente a un plan de altísima ingeniería electoral. Sí, pero yo no creo. Álvaro. Pero bueno, yo creo que aquí hay mucho más. Opiniones, inclusive teorías de la conspiración. Señor Andrés. Yo creo que aquí hay mucho más que mecánica y estrategia electoral, Néstor, porque mire, yo he venido viendo, y fue lo primero que se me vino a la mente cuando supe ayer esta noticia, he venido viendo, sobre todo en redes sociales, diga usted de unos 2 años para acá, mucho movimiento entre gente de la derecha, sobre todo entre gente joven, que no se sienten ya representados por el uribismo y no se sienten representados por el Centro Democrático. Curiosamente les parece blando, les parece que es insuficientemente de derecha, les parece que es muy tibio, para usar la expresión popular aquí. Mire lo que mencionó José Félix Laforí en su intervención. Ejemplos internacionales, Abascal, Kast, Giorgia Meloni. Abascal es Vox en España, ¿no? Vox en España. De la derecha más derecha. Claro, todos son casos de gente que ha militado en la derecha, pero que en un momento dado siente que la derecha está demasiado centrista y empiezan a apartarse y, como decimos acá, armar rancho aparte hacia la derecha. Yo creo que más allá
de temas de mecánica y estrategia dirigidas al 8 de marzo o al 31 de mayo, aquí también está pasando eso, y yo creo que María Fernanda Cabal siente que ella es la líder de ese movimiento, y por supuesto, como ella no está en el tarjetón, probablemente quien termine canalizándose ese apoyo sea Abelardo de la Espriella. Pero es una buena observación, Andrés, María Consuelo. Al final de cuentas se trataría de que están haciendo la derecha extrema en Colombia. Y es posible. Imagínense una derecha extrema a la que le quedó chiquito el uribismo. Puede ser el fenómeno de Abelardo de la Espriella. Claro, pero la pregunta es si Abelardo de la Espriella los va a recibir, porque ya se demostró que Abelardo de la Espriella no quiere resentir a Álvaro Uribe, y lo demostró cuando le comunicó el tema de Miguel Uribe Londoño. O sea, la pregunta, que ellos quieran irse para allá, es una pregunta o es una cosa. La otra es que Abelardo los reciba, porque Abelardo prefiere el apoyo de Álvaro Uribe a molestarlo para recibir a María Fernanda y a José Félix. Si no pasa Paloma Valencia a la segunda vuelta, pues obviamente la derecha, el uribismo, se irá con cualquier candidato que no sea Iván Cepeda. Pero todas las afirmaciones yo creo que son ciertas. Y no son excluyentes la una con la otra. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo que evidentemente Abelardo de la Espriella no va a hacer nada para molestar al presidente Uribe. Ayer, por ejemplo, alguien me decía que María Fernanda Cabal quería ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Pues en estas circunstancias en las que está ocurriendo esto, eso no me parece vía posible, porque efectivamente supondría pues una ofensa contra el expresidente Uribe. Entonces, pues no me parece que ese resultado sea posible. No, pero ante todo, pregúntele qué le sumaría María Fernanda Cabal a Abelardo de la Espriella. Si la figura del vicepresidente está... No, pero está para sumar algo. Y históricamente los vicepresidentes llegan con algo nuevo en el morral. Suma una división del Centro Democrático. Porque pues Abelardo se supone que no tiene el Centro Democrático, aunque claro que hay muchas figuras del Centro Democrático o que estuvieron en el pasado en el Centro Democrático que están allá en esa campaña. Entonces pues el Centro Democrático ya está dividido entre Paloma y Abelardo, pero no lo está formalmente, y en este caso, digamos, formalizaría esa división. Pero estoy de acuerdo, digamos, en la afirmación de María Consuelo, como estoy de acuerdo en la afirmación de Andrés, de que muy probablemente el cálculo en realidad de José Félix Laforí, de María Fernanda Cabal, es pues abrir otro partido más de derecha que el Centro Democrático, como en efecto ha ocurrido en muchas partes del mundo con éxito, entre otras cosas porque esos partidos de ultraderecha comienzan además chiquitos, Alemania, y van creciendo, Chile, y van creciendo. Ninguno ha logrado llegar al poder en un país muy grande, pero pues hoy tienen el 15% de intención de voto o el 20% de intención de voto. En Alemania están cerca, Héctor. Y eso, sí, varias veces y en Estados Unidos va a llegar alguno. Tienen por segunda vez la presidencia. A ver, Héctor, solo le hago una pregunta. ¿Italia? Dice usted que ningún país muy grande. ¿Estados Unidos no le parece un país grande? Gobernado Estados por Unidos un señor... ganó el Partido Republicano, no abrieron otro partido. No, el ala más de derecha. Es de lo que estaba, Reino Unido. Esa ala se tomó el Reino Unido estábamos le parece... hablando era de abrir otro partido, que era es otro fenómeno distinto. Jugaron dentro de los partidos tradicionales. No, pues es que llegan allí... De lo que estábamos hablando es de que hay una escisión o una división de un partido de derecha. El ejemplo... Y eso no ocurrió en el Partido Republicano, sino al contrario. No, sí ocurrió. En el partido republicano. No, la derecha se tomó el Partido Republicano. Sí, y lo mismo que el señor... distinto. El señor... pero es que de lo que estamos hablando, Néstor, es de la posibilidad de que se escinda un partido de derecha, que sea más de derecha. El Vox, pues evidentemente tiene origen en el Partido Popular de España, para poner solo un ejemplo, y así podríamos poner decenas de ejemplos de partiditos de extrema derecha que surgieron de la derecha más tradicional y que han ido creciendo. E insisto, ninguno ha llegado todavía al poder, pero todavía claro, algunos están incluso participando en coaliciones pero el escenario es parecido. Adentro, el germen surge dentro de un partido tradicional, llámese los Tories británicos, el Partido Republicano en Estados Unidos, el uribismo en Colombia, y de allí sale, ese es el germen de partidos después mucho más a la derecha. Me quedo pensando, Néstor, Andrés. Me quedo pensando en la pregunta de María Consuelo, y yo creo que sí, efectivamente, irse contra Álvaro Uribe en este momento es una apuesta riesgosa, porque si bien es cierto que ese movimiento está naciendo, digamos, ese nuevo movimiento de derecha en Colombia, yo creo que por ahora
Álvaro Uribe y el uribismo y el Centro Democrático, que además es un partido grande y organizado, siguen siendo siguen siendo la fuerza que comanda el sentir mayoritario de derecha en Colombia. No es ese sector que está haciendo esa ruptura, puede que en el futuro lo sea, no lo sabremos, pero yo creo que por ahora, sobre todo en la circunstancia actual, en que la gente mira a la figura de Álvaro Uribe y que además el Partido Centro Democrático tiene estructuras, listas, organización, todo eso, por ahora, creo que tiene la ventaja. En segundos, y es que, Néstor, al que más le conviene... novedades de la otra orilla política, que también las hay. Estamos a menos de 40 días de las elecciones parlamentarias y de las consultas. Y desde este fin de semana estamos a 4 meses de las presidenciales, que es la razón por la que esto se está moviendo tanto y se está poniendo tan interesante la explosión política en Colombia. Luis Ernesto. Al que más le conviene esa decisión para que se cree un partido de ultraderecha en Colombia es a Álvaro Uribe, porque le pasa lo mismo que le pasó al PP en España, que cuando salió Vox, pues ellos parecían entonces ya no de extrema derecha, se quita el INRI, el uribismo y el Centro Democrático, que los llamen de extrema derecha, y quedan en la centro derecha. Y es que el presidente Álvaro Uribe sabe muy bien eso, y por eso sabe cómo bautizó a su partido Centro Democrático, porque sabe que los partidos de extrema tienen dificultades para ganar y consolidar mayorías en un país que tiene un sistema de 2 vueltas presidenciales, el 50+1. Néstor, pero a mí me quedó sonando algo de la declaración de José Félix Laforí en distintas entrevistas, en esta entrevista, y que me parece muy valioso. Yo le reconozco a José Félix Laforí, y usted supondrá que no es necesariamente mi orilla política, a José Félix Laforí, a su esposa María Fernanda Cabal, que son 2 valientes defensores de las tesis de la derecha, que lo hacen además en democracia, que lo hacen de manera legal, transparente, juiciosa, disciplinada, con convicción, y eso es exactamente lo que hizo Laforí con Cepeda, y le llovieron rayos y centellas, que si era cepedista, que si era el caballo de Troya para hacer perder al uribismo. Y ese es gravísimo, que estemos en un país tan polarizado donde simplemente reconocer al otro, hay que negar al otro para poder definirse uno mismo. Eso es una equivocación enorme. Y afortunadamente... No es que no lo esté negando. Nadie está negando. No es que no lo esté negando. Le está haciendo un elogio un poquito sorpresivo. No, hace 2 electoral. cosas. Por un lado, un elogio excesivo y adornado a la figura de Iván Cepeda, inclusive diciendo que sería mejor presidente que Gustavo Petro. Pero además le hace un daño al partido más importante de la oposición, que es su propio partido, generando esta división. Es que son 2 cosas que se complementan y que se potencian mucho, como una gran deslealtad. En segundos se están anunciando inscripciones hoy martes de los candidatos a la consulta de la izquierda, que está cambiando hoy de nombre. Son las 9:03.